Esperamos un ratito más, ¿sí? A ver si se conectan sus otros compañeros y largamos, ¿bien? Bien, bueno, buenas noches a los que acaban de unirse. Vamos a ir comenzando, sí, con la clase del día de hoy. A ver, acá está. Bien, bueno, a ver. ¿Recuerdan más o menos qué es lo que estuvimos viendo en la clase pasada? ¿De qué hablamos? De la inspección ocular, profe. Sí, hablamos de inspección ocular y cadena de Y custodia. estuvimos haciendo como un breve repaso más o menos de todo lo que hemos visto durante estas clases. Eh, es lo que yo más o menos pude escuchar la clase pasada porque me anduvo malísimo el internet, entonces como que quedé media colgada. Bien, bien. Sí, bueno, estuvimos haciendo primero como un pequeño repaso, ¿sí? Como para que se pusieran en onda absolutamente todos, por si no habían estado en la clase anterior, ¿sí? Y bueno, habíamos culminado, sí, con un poco, hablando de lo que era la cadena de custodia. Bien, el objetivo de la cadena de custodia, las características, después habíamos hablado sobre el rotulado, el embalaje, ¿sí? De las pruebas, cómo debían hacerse de forma correcta, ¿sí? Las características que tenía quizás cada una de las pruebas que nosotros recolectábamos dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Para poder ser embaladas correctamente y así poder ser enviadas ya sea al juzgado, ¿sí? O al laboratorio en caso de tener que seguir realizándole pruebas. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que son
los principios dentro de lo que sería la investigación criminalística, ¿bien? Dentro de estos principios nosotros tenemos 7, ¿sí? En donde está caracterizada por lo que serían los objetivos, bien, la importancia, el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, el principio de correspondencia de lo que serían las características, el principio de reconstrucción de hechos, tenemos también lo que sería el principio de probabilidad, principio de certeza. Esos serían, ¿sí?, los 7 principios dentro de lo que es la investigación en la criminalística. ¿Bien? Profe, ¿los puede repetir? Sí, de todas formas yo los voy a ir desglosando uno por uno. Dentro de estos principios, ¿sí?, de la investigación criminalística, ¿sí? No sé si recuerdan que cuando habíamos comenzado con este curso, habíamos hablado de lo que eran los objetivos de la criminalística. ¿Recuerdan? Que habíamos dicho que uno de ellos era el de demostrar, sí, de manera técnico-científica la existencia de un hecho en particular o de un hecho delictuoso, ¿sí? También determinábamos lo que eran los fenómenos y la reconstrucción dentro de lo que es el mecanismo del hecho, en donde nosotros ahí, ¿qué hacíamos? Señalábamos los instrumentos o los objetos dentro de ejecución, ¿sí?, dentro de lo que es el lugar de los hechos, como también quizás sus manifestaciones y las maniobras que pusieron en prueba o pusieron en juego, ¿sí?, al momento de realizar. ¿Cuál era otro de los objetivos de la criminalística? ¿Recuerdan? Otro de sus objetivos era el de establecer que las pruebas necesarias para nosotros poder vincular en una forma técnica, ¿sí?, lo que serían a los autores, ¿bien? Y en cuanto a estas técnicas, ¿sí?, y en cuanto a los procedimientos que nosotros realizábamos, íbamos a aportar lo que serían las pruebas indiciarias para los presuntos autores y demás involucrados dentro de los hechos. En cuanto a lo que es la importancia de la criminalística, nosotros habíamos dicho que era importante, ¿por qué? ¿Por qué era importante la criminalística? ¿Qué es lo que nos permitía a nosotros encontrar? Buscar los culpables. Bien. Analizar el Básicamente crimen sería en concreto. encontrar. Bien. O sea, más o menos unos puntos que yo puse. Y después, bueno, investigar a nivel práctica. Exactamente. Investigar en una manera más práctica, ¿sí?, lo que sería lo que ocurrió. O sea que dentro de la importancia, digamos, más fundamental que tiene la criminalística, sería el de esta ciencia que nos permite encontrar científicamente lo que sería la verdad
y gracias a esa búsqueda que nosotros vamos realizando, vamos teniendo como apoyo, disculpa, lo que serían las 7 preguntas de oro, ¿recuerdan? Sí, profe, son por qué, dónde, cómo, cuándo, con qué. Y bueno, me acuerdo de esas nomás. Bien. ¿Alguien más recuerda cuáles eran las preguntas? ¿Quién o quiénes? Bien, ¿Dónde? Y después, bueno, lo que dijo la compañera, las sí, otras. exactamente. Serían el responder el qué, el dónde, el cuándo, quién, con qué, cómo y para qué. Entonces, nosotros al momento entonces de poder encontrar, ¿sí?, científicamente la verdad, ¿sí?, vamos a ir respondiendo lo que serían estas preguntas. No necesariamente se requiere que podamos responder exactamente a las 7, sino que cada una de ellas nos va a ir encaminando para poder encontrar lo que sería la verdad. O sea que Ahora el práctico que tenemos que hacer, tendríamos que basarnos a las preguntas, ¿no? O sea, bien, exactamente. Ustedes van a realizar lo que sería el montaje, ¿sí?, de esa escena, y en la investigación que van a ir realizando dentro de esa escena que ustedes hayan realizado, van a ir contestando alguna de estas preguntas, ¿sí? El qué ocurrió puede ser, en dónde, cuándo, quién fue, si es un robo o un homicidio, con qué instrumentos sí se realizó, el cómo y el para qué. Bien. Ahora, volviendo a lo que sería el tema que vamos a ver hoy, es con respecto a los principios, ¿sí?, de lo que sería la investigación. Dentro de estos principios, yo dije que son 7, también al igual que las preguntas, en donde tenemos lo que sería el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, el principio de correspondencia de características, el principio de lo que sería la reconstrucción del hecho, y al ser una ciencia de la criminalística, vamos a tener lo que sería el principio de probabilidad y el principio de certeza. ¿Bien? Dentro de lo que es el principio de uso, ¿sí?, acá vamos a decir que este principio tiene que ver dentro de lo que sería la producción de un hecho criminal, en donde siempre se utilizan agentes mecánicos, físicos, químicos o quizás biológicos, ¿sí?, y en donde no es posible la generación de resultados sin un hecho material. O sea que la presencia de un objeto que nosotros podemos hablar ya sea de un arma o un elemento visible dentro de lo que es el lugar de los hechos o la escena del crimen, es quien nos va a motivar a realizar lo que sería el interrogante, ¿sí?, o la inferencia sobre la posible o el probable empleo dentro de lo que fue la comisión del hecho. Y que, por lo que sería el principio de uso, debe motivar a lo que sería básicamente la inferencia. O sea que básicamente dentro de lo que es el principio de uso se desprendería la pregunta que para qué pudo usarse el elemento que nosotros podamos estar examinando o hayamos encontrado dentro de lo que es el lugar de los hechos o la escena del crimen. ¿Se está entendiendo lo que sería el principio de uso?
Después tendríamos lo que sería el principio de producción. Dentro de lo que es este principio, ¿sí? Va a referirse, por ejemplo, a cuando una persona utiliza agentes mecánicos, ¿sí? O físicos o químicos para lo que sería la comisión de un delito. Bien. Este elemento, ¿sí? Va a producir lo que serían los elementos materiales que van a ir derivando de dicho uso. Por ejemplo, estos tipos de elementos, si hablamos de lo que sería el uso, van a tener una gran variedad, ¿sí? Tanto morfológica y estructural, que estos mismos van a constituirse en elementos identificadores dentro de lo que sería el medio empleado para lo que sería el crimen. Y también nos ayudaría a lo que sería también para la identificación del autor. O sea que, por lo que sería el principio de producción, a nosotros nos va a resultar fundamental hacer lo que sería una inferencia del medio causal, ¿sí? Que produjo los hechos. Para lo cual, ahí sí nos va a ser de importancia el observar, ¿sí? Con detenimiento lo que sería la escena del hecho, lugar del hecho o escena del crimen, ¿sí? Recuerden que yo siempre les digo que al momento de comenzar lo que sería la investigación dentro de lo que es el lugar de los hechos, nosotros tenemos que desarrollar, ¿sí? Lo que sería ese chip de curiosidad, ¿sí? Para poder observar, ya sea detenidamente, prestar atención a cada uno de los detalles que nos va a ir otorgando o nos va a ir dando lo que sería el lugar en donde nosotros comenzamos a realizar lo que sería nuestra investigación. Bien, eso en cuanto a lo que sería el principio de producción. Ahora bien, el principio de intercambio. Recuerden que nosotros ya hemos hablado un poco en cuanto a el principio de intercambio. ¿Alguien recuerda qué es lo que habíamos hablado del principio de intercambio? ¿Qué era o cómo considerábamos nosotros el principio de intercambio? ¿Cuáles eran las características fundamentales? ¿Quién fue el primero que crea o describe a lo que es el principio de intercambio? ¿Cuáles son las principales características del principio de intercambio? ¿Recuerdan o no? Decime, Eve. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Sería que cuando dos objetos entran en contacto, sería la transferencia de materiales del uno al otro. Sí, exactamente. ¿Qué había dicho Edmond Lockhart? Que fue el que comienza con todo lo que es este principio de intercambio. Que siempre el delincuente se lleva algo de la víctima y a la víctima siempre le queda algo de lo que sería el delincuente, ¿sí? Eso más o menos podríamos estar hablando de lo que sería el principio de intercambio. Acá uno de sus compañeros también dice que pueden ser las pruebas que quedan, por ejemplo, en una ventana cuando escapan, una huella en un vaso.
más o menos ustedes han entendido, ¿sí? Lo que sería el principio de intercambio, ¿sí? Yo a ustedes les había más o menos comentado que al momento de lo que sería de consumarse un hecho y de acuerdo también a las características del mecanismo con el que se realice, ¿sí? Podría producirse lo que sería este intercambio de indicios entre el autor, la víctima y también lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? El principio de intercambio se trata de un principio físico básico, ¿bien? Ya que al entrar en contacto dos objetos, ¿sí? Siempre habrá lo que sería una transferencia de elementos materiales entre ambos. El intercambio de materia entre lo que son los objetos siempre va a ser posible cuando exista una colisión entre ambos, ¿sí? A mayor intensidad del contacto, mayor va a ser el nivel de intercambio. Bien, acá sus compañeros siguen realizando aportes en cuanto a lo que estábamos hablando, ¿sí? Bien, hay algunos autores, ¿sí?, que describen diversas modalidades de intercambio que se pueden producir quizás con relevancia dentro de lo que es la criminalidad, ¿sí? Uno de ellos es el intercambio entre el autor y la víctima, ¿sí? Que acá, por ejemplo, podemos hablar de lo que sería un violador sexual, en donde deja lo que sería el semen en la víctima. Por ejemplo, si hablamos de una víctima virgen, ¿sí? Y también puede quedar lo que sería la sangre del himen de lo que sería la víctima en el cuerpo del violador, ¿sí? O del agresor, ¿bien? En cuanto al intercambio entre el autor y la escena, hablando quizás de un homicida, ¿sí? Por ejemplo, que deja barro del calzado en lo que sería la escena. Quizás en esta escena nosotros tenemos una oficina, ¿sí? O estamos hablando de una oficina, la cual tenga alfombra, ¿sí? Entonces, mientras el homicida deja rastros de barro o de tierra en esta alfombra, también puede que lleve lo que serían fibras de la alfombra en el zapato, ¿bien? Ese sería un intercambio entre el autor y la escena. Otro tipo de intercambio que podemos encontrar sería entre el autor y el medio empleado, ¿sí? Que acá, por ejemplo, si el autor de un homicidio, ¿sí?, va con lo que sería un revólver en su mano, ¿qué va a ocurrir? Se va a llevar restos metálicos de lo que sería el disparo y va a dejar en lo que sería el revólver, ¿sí?, sus huellas digitales. ¿Se van entendiendo más o menos con los ejemplos que les estoy dando cuáles son cada uno de los intercambios? Sí, sí, profe. Sí. Bien. A ver, ¿se animan a darme un ejemplo ahora de intercambio entre la víctima y la escena?
Sí, sí, a ver, Roxana nos dice rastros de piel bajo de las uñas de la víctima. Otro compañero nos dice una mancha de sangre en la pared. ¿Alguien más? Profe, ¿me escucha? ¿Algún ¿Sí? pelo, profe? Sí. ¿En Por dónde o ejemplo, en cómo? una, Sí, a ver quién estaba hablando. yo, Serrano. Sí, a ver. Por ejemplo, en una violación cometida en un parque, podrá haber algún intercambio de fluidos, pelo, en caso de lucha, forcejeo. Sí. Ese intercambio entonces se daría entre lo que es el autor y la víctima, ¿sí? Ahora si yo les digo, un intercambio entre la víctima y el medio empleado, ¿qué ejemplo podrían tener ustedes de algún hecho? Siguiendo el ejemplo de la compañera del parque, puede que la víctima le quede césped, tierra del mismo parque. Exactamente. O quizás en el mismo autor también se pueda realizar lo que sería ese intercambio, que ahí estaríamos viendo un intercambio entre el autor y la escena. Y a ver, siguiendo con ese ejemplo que tienen ustedes, ¿qué intercambio podría haber entre el medio empleado y la escena? A ver cómo hacen trabajar esas cabecitas. ¿Un cuchillo, profe? Sí, ese sería lo que sería el medio empleado. Y la escena, ¿cuál sería ese intercambio? Puede ser que se usó el cuchillo para lastimar a la víctima, que rastros de sangre en la tierra o en el pasto, ¿no? Puede ser también. A ver, si tomamos como ejemplo lo que sería esta arma blanca, ¿sí? Eh, quizás si es un cuchillo, eh, puede ser que también con la fuerza se pueda desarmar o algo por el estilo. Entonces puede quedar un resto del cuchillo en lo que sería la escena, ¿sí? O si el cuchillo se cae, puede quizás también llegar a dejar alguna huella dentro de lo que sería la escena, hablando, ¿no es cierto?, del parque, como ustedes habían planteado más o menos el ejemplo. Entonces, ahí nosotros estaríamos viendo lo que sería el intercambio entre el medio empleado y la escena.
Otro de los principios que tenemos, ¿sí? Es el principio de correspondencia de características. Esto significa que por razones físicas, ¿sí? Habrá una similitud entre lo que sería la evidencia y el medio que lo produjo, lo que nos va a permitir a nosotros realizar estudios micro y macro comparativos, ¿sí? De ambos aspectos. ¿Con qué? Con la finalidad de identificar a la gente que produjo lo que sería el resultado o el hecho. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos lo que es el principio de correspondencia de características? No, no, ¿lo podrías volver a explicar? Sí. No, profe. El principio de correspondencia de características significa que habrá similitud entre lo que es la evidencia y el medio que lo produjo, ¿sí? Lo que nos va a permitir a nosotros, una vez que encontremos, por ejemplo, la evidencia, realizar estudios micro y macro comparativos de lo que serían ambos aspectos, ¿sí? Con la finalidad de poder identificar a la gente que produjo el resultado. Por ejemplo, nosotros podemos ver una huella de disparo en una pared, ¿sí? Y encontrar dentro de la escena también un casquillo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que puede existir una similitud entre la evidencia, ¿sí? Y el medio, lo que nos va a permitir a nosotros realizar estudios, ¿sí? Para poder identificar el agente que realizó lo que sería el disparo, en este caso que estamos hablando de lo que sería un arma de fuego. ¿Ahora más o menos se entendió? Bien, entonces, continuando con los 7 principios, vamos a seguir con el principio de reconstrucción de hechos. Este estudio, ¿sí? O el estudio en realidad de todos los elementos materiales de pruebas que estén asociados al hecho, nos van a dar a nosotros lo que serían las bases y los elementos materiales para conocer lo que sería el desarrollo, ¿sí? De los fenómenos quizás dentro de un caso concreto, y así poder reconstruir lo que sería el mecanismo del hecho para podernos acercar a conocer la verdad del hecho que estamos investigando. ¿Se entendió lo que sería el principio de reconstrucción de hechos? Serían las evidencias que encontramos en la escena, que es lo que nos va a ayudar a reconstruir o tratar de reconstruir la escena del crimen, algo así. Claro, son básicamente los elementos materiales que están asociados al hecho, ¿sí? Que son los que nos van a ayudar a nosotros para así poder conocer lo que sería el desarrollo de los fenómenos dentro de un caso concreto y así también poder reconstruir lo que sería el mecanismo del hecho. Cuando hablo del mecanismo del hecho, estoy hablando básicamente de cómo ocurrió, ¿sí? El hecho en sí. Entonces, este principio a nosotros nos va a acercar, ¿sí? O nos va a ayudar a poder conocer lo que sería la verdad del hecho que estamos investigando.
¿Ahora quedó un poco más claro? Sí, sí. Por lo menos para mí sí. Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Si no, me dicen, no hay problema. Yo más o menos, profe. A ver, decime, ¿cuál es tu duda? Como que no capté lo último que dijo. Bien. Lo del principio de reconstrucción. Sí, sí. Bien. Repito. El principio de reconstrucción de hechos, ¿sí? Van a ser básicamente, como la palabra nos está diciendo a nosotros, el reconstruir lo que sucedió. ¿Bien? O sea que de acá se va a desprender lo que serían los elementos, materia de prueba, ¿sí? Que son lo que nosotros vamos a ir encontrando dentro de lo que es la escena de los hechos, los cuales nos van a dar a nosotros las bases y los elementos materiales para poder conocer cómo se fue desarrollando el caso que estamos investigando y así poder ir reconstruyendo cómo ocurrió. Eso sería básicamente el principio de reconstrucción de los hechos. O sea que basándonos nosotros en los elementos materiales de prueba que hayamos encontrado en el lugar de los hechos, estos nos van a dar a nosotros o nos van a ayudar a reconstruir el hecho en sí y así poder acercarnos o conocer lo que sería la verdad quizás del hecho que estamos investigando. Ahora sí, profe. ¿Entendió, Gracias. Eve? Bien, perfecto. Bien. ¿Quién es la que está en viaje? Rocío. Bien, bien, bien. Sí, Rosy, de todas formas no te hagas problemas si no escuchas quizás un poco o similar, porque bueno, yo de todas formas voy a enviar lo que sería el apunte y vas a poder también mirar después la clase cuando estés quizás un poco más relajada o con un poco más de tiempo. Justamente por eso quizás va alguna de las ventajas también de que se grabe la clase, para que ustedes la puedan tener para consulta en caso de que no hayan entendido o quieran volver a ver lo que sería la clase. Bien. Bien, estábamos en el principio de reconstrucción de hechos, ¿sí? Ahora vamos con los últimos dos, que son el principio de probabilidad y el principio de certeza. El principio de probabilidad, ¿sí? Tiene que ver con lo que sería la reconstrucción de los fenómenos, ¿sí? O de ciertos hechos que nos van a acercar a lo que sería el conocimiento de la verdad, pero es relativo, ¿sí? Que quizás esto nos ayuden con un bajo o un quizás alto grado de probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad. Esto también se relaciona quizás con las hipótesis, perdón, quizás está de más. Esto se relaciona ¿sí? Con las hipótesis que nosotros vamos a ir realizando ¿sí? A medida que vamos investigando el hecho y nos vamos a ir basando también, ¿no es cierto?, en el principio de reconstrucción, ¿sí? Que como dije anteriormente, es el quien nos va a ir acercando a conocer la verdad del hecho que estamos investigando. Y dentro de este principio de probabilidad, nosotros vamos a estar sujetos quizás
a tener un bajo, un mediano o un alto grado de probabilidad. Lo que sí nosotros dentro de este tipo de principio de probabilidad y dentro de lo que sería la investigación del hecho en sí, nunca vamos a poder afirmar o decir sí que el hecho que estamos investigando sucedió exactamente de la forma en la que nosotros estamos manifestándolo. Bien, volviendo quizás al ejemplo que daban de el hecho de violación en un parque, ¿sí? Nosotros vamos a realizar lo que sería el principio de reconstrucción, en donde, por ejemplo, este hecho de violación también ustedes le habían agregado al ejemplo, que había habido también como un ataque, sí, con un arma blanca. Entonces nosotros vamos a tener esta arma blanca como elemento materia de prueba, el cual nos va a ayudar a reconstruir quizás el mecanismo del hecho y en donde nosotros nos vamos a acercar a conocer lo que sería la verdad de lo que sucedió. Y acá es en donde entraría lo que es el principio de probabilidad, en donde nosotros podemos decir que quizás sucedió que comenzó con un intento de robo, ¿sí? Y posterior a eso se realizó el ataque sexual, ¿bien? Eso sería como una probabilidad en donde podemos tener una alta probabilidad de que haya sido así, de que el atacante haya querido realizar lo que sería un robo, pero después vio la situación un poco más, más a favor de él, entonces cometió lo que sería el acto sexual, ¿bien? Entonces ahí nosotros más o menos vamos a estar jugando con lo que sería la probabilidad, en donde quizás haya un alto grado de probabilidad que se intentó realizar un robo, pero culminó de otra forma. Por eso también nosotros no vamos a decir que sí, le robó y después decidió atacarla sexualmente, ¿sí? No, siempre dentro del principio de probabilidad sí sucede exactamente como nosotros quizás lo estemos manejando dentro de las hipótesis que hayamos realizado. Di vuelta mucho en lo mismo, pero más o menos se entendió. Sí, sí, yo por lo menos lo entendí. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bueno, y vamos con el último principio, que es el principio de certeza, ¿sí? Que este principio tiene que ver con las identificaciones que manejamos dentro de lo que serían las ciencias, que serían las cuantitativas, comparativas y cualitativas. Esto tiene que ver o están relacionadas con, o se desprenden dentro de lo que serían la mayoría de los agentes vulnerables que van a utilizarse como elementos en la comisión de los hechos. O sea que se lograría lo que sería una utilización tecnológica, metodológica y relacionada a los procedimientos adecuados que nos van a dar a nosotros la certeza de lo que sería la existencia y la procedencia de cada uno de quizás los elementos materia de prueba que tengamos dentro de lo que es el lugar de los hechos. ¿Se entendió? Entonces lo que No, sería pues, el principio de certeza. ¿lo puede explicar otra vez? Sí. Bien.
Bueno, como les había dicho, dentro de lo que es el principio de probabilidad y el principio de certeza están más relacionados, ¿sí?, a la criminalística como ciencia, ya que, por ejemplo, dentro de lo que es el principio de certeza, nosotros vamos a relacionar las identificaciones que hagamos a los, eh, los elementos, sí, con los que se han realizado lo que serían los delitos, ¿sí?, en donde nosotros vamos a hacer identificación cuantitativa, comparativa y cualitativa, ¿sí?, en donde en base a eso nosotros vamos a ir utilizando distintas metodologías y procedimientos y también tecnologías que nos van a dar a nosotros la certeza de la existencia y de lo que sería la procedencia de los elementos materia de prueba. A ver, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la comisión de un hecho delictivo de un robo, ¿sí?, en donde quizás encontremos que este robo se ha producido forcejeando una puerta, ¿sí?, y en donde nosotros veamos o tengamos, ¿sí?, como elemento de prueba un pedazo de hierro que funciona como palanca para poder abrir lo que sería esta puerta. Nosotros ahí, en base a la utilización de tecnologías en donde nosotros también pongamos de nosotros y realicemos los procedimientos adecuados, una adecuada metodología también para ver y estudiar lo que sería el elemento de prueba, a nosotros nos va a dar la certeza, ¿sí?, de la procedencia y para qué, por ejemplo, se utilizó este elemento de prueba y de que realmente existió. Ahora, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Quedó más claro ahora? Profe, le escucho cortante. Sí, A ver, ahí me escuchan un poquito mejor. Chicos, Sí, profe. Profe, acabo de entrar, recién pude entrar. Se escucha más o menos, pero se escucha bien. bien, Valen, Profe, yo no no le he hay entendido drama. bien la última parte. La última parte del ejemplo que les había puesto para lo que sería el principio de certeza. Sí, profe. Bueno, a ver, si alguno entendió lo que es el principio de certeza, lo invito a que más o menos nos dé un ejemplo. ¿Se anima alguno? No se lo escucha bien, profe. No tengo bien el concepto, pero a lo mejor es, digamos, los indicios, ya algo seguro, digamos, de lo que pudo llegar a haber pasado. Sí, sí, bueno, acá Rocío en el chat, Los distintos puntos, digamos. claro, Rocío dice que nos da la
seguridad de cómo fueron los Profe, se hechos escucha y mal. para qué se utilizaron los elementos físicos. Bien. Dentro de lo que es el principio de certeza, bien, a ver, ahí me escuchan. Como les estaba diciendo, dentro de lo que es el principio de certeza, Profe, yo no la escucho. acá va a estar en juego, sí, básicamente, Profe, creo que está teniendo la problemita usted porque se le escucha cortante y las últimas palabras le salen. bueno, hay algunos chicos que me escuchan bien y otros que me escuchan cortantes. A ver, intento la última vez, ¿sí? Bueno, como les decía, el principio de certeza básicamente tiene que ver con los elementos materia de pruebas, ¿sí? En donde nosotros vamos a realizar lo que sería una correcta utilización de la metodología y de los procedimientos adecuados y de la tecnología, la cual a nosotros nos va a dar la certeza, ¿sí? De la existencia y de donde quizás también provino lo que sería el elemento con el cual, por ejemplo, dentro de el robo que yo les estaba explicando más o menos, de dónde se pudo haber sacado y cuál había sido la finalidad de este pedazo o trozo, ¿sí? De hierro, que había sido utilizado para forzar lo que sería la cerradura para poder ingresar a la vivienda y así cometer lo que sería el robo. ¿Bien? Ahí más o menos se entendió. Sí, profe. Bien, perfecto. Para la próxima clase voy a necesitar que busquen el valor de los indicios dentro de lo que es la reconstrucción de los hechos. La próxima clase nosotros vamos a hablar de la finalidad de la reconstrucción, cómo se debe de realizar correctamente una reconstrucción de los hechos, ¿sí? Así ya pueden comenzar a realizar lo que sería el práctico que les había pedido. Ya le habíamos puesto fecha al práctico. ¿O a Sí, cuándo debían de presentarlo el práctico? era el Presentar el 25. video. Presentar el video, ¿verdad, profe? Sí, Había puesto fecha para el 25. de este mes. 18 o 25, no recuerdo bien. Yo tengo anotado para el 28, o sea, 2 o 3 lunes más. Sí, Claro. profe, usted no había dado un tiempito más. En realidad la muestra tendría que haber sido para el 18, pero vieron unas chicas que necesitaban tiempo por el tema del trabajo y lo pasó para el 25, que sería el próximo lunes. Bien, Claro, el sí, sí, lunes sí. próximo al Sí era. 18. Bien, 25 entonces. Sí, perdón, era el 25, yo le mandé 28. Ahí estamos. Yo no había anotado la fecha, ahora la anoto. Igual la clase que nos dijo que iba a dar de fotografía, ¿esa también va para la clase que viene? Sí. Hoy estamos a 11. Sí, ¿Me repite qué es lo que tenemos que buscar para la clase que viene? Profe, hay que esperar la clase de fotografía para hacer el video y ya podemos comenzar a hacer. no, pueden comenzar ya a realizarlo y después pueden tener un poquito más de apoyo con lo que sería la clase de fotografía forense. Para la próxima clase les dije que buscaran lo que es el valor de los indicios en la reconstrucción de los hechos.
¿Me puede repetir, profe, por favor? Sí, el valor de los indicios en la reconstrucción de los hechos. Ahí de todas formas les escribo en el grupo de WhatsApp qué es lo que deben buscar. Igual podría mandar los apuntes de la clase pasada y lo de esta, Sí, porque yo iba, la clase pasada la escuché muy mal y como que quedé media Bien, colgada. bien, bien. y también iba a mandar, profe, el ejemplo que ya habían hecho otros alumnos como para Sí, me poder... falta el video ese, sí, Sí. tenés razón. Bien, ahí les envié al grupo de WhatsApp. Profe, una consulta para para el video de la que tenemos que entregar. Vamos a necesitar los testigos métricos, ¿cierto? Sí, Ahí elegimos de todos los que hay, elegimos algunos, ¿cierto? ¿O tenemos que usar claro, alguno en particular? claro, claro, lo que... Claro, en base a lo que ustedes presenten o a lo que tengan dentro de lo que sería el lugar de los hechos que vayan a realizar. Bueno, Muy bien. Bueno, chicos, me despido por la clase del día de hoy. Espero que, bueno, les envío entonces lo que serían los apuntes y los videos para que vayan viendo más o menos cómo es lo que tienen que realizar, ¿sí? ok, profe. Sí, sí, profe. Bien, chicos, que tengan una linda jornada. Nos vemos la próxima clase. Hasta Buenas luego, noches, profe, que profe, nos tenga buena vemos. noche. Chao, gracias. Chao. Gracias, profe. Chau.